están? ¿Están serios? Vamos a continuar con nuestro servicio a Dios de oración. Cada vez que nos reunimos es adorar a Dios, es exaltarlo, diferentes formas. La adoración a Dios es muy amplia. De hecho, vamos a hablar un aspecto de la adoración hoy. Usted sabe que estamos hablando de esta serie ahora, Entrénate, ejercita tu espíritu. Yo no sé cuántos tenemos condición para hacer ciertas cosas. Ayer fui probado en eso, creo que reprobé. Andábamos con una actividad de la escuela de Matías durante todo el día y hace mucho que no lo hacía. Estaba todo el día en el sol, moviendo de un lado para otro, haciendo diferentes cosas de demanda física y terminé cansado por ahí por la tarde. Así que la resistencia es importante, el ejercitarnos es importante como para la vida natural, para el cuerpo, para poder estar sanos, para poder estar saludables, para poder hacer diferentes cosas, ¿verdad? Que a veces no nos permite tanto si no estamos en forma. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este tema. La semana pasada hablamos cómo Jesús nos introducía a poder nosotros vivir una vida espiritual. Jesús nos enseña, Jesús es nuestro coach, vamos a decirlo en este término actual. Él es nuestro maestro en la forma en que nosotros debiéramos dirigirnos en nuestra vida espiritual. La oración nos da mucha resistencia. Si quieres poner la siguiente diapositiva, la oración es el tema de hoy y una oración de resistencia es la que podemos nosotros decir vamos a tener que ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Necesitamos oración para poder tener una resistencia espiritual. Para crear un hábito nuevo en nuestra vida depende mucho de la complejidad del hábito, pero la motivación y la consistencia con la que practicamos dicha disciplina pues nos va a dar a nosotros una resistencia, nos va a ofrecer a nosotros la fortaleza para poder cumplir o ir ejercitándonos más cada vez. Formar esta disciplina de ir al gimnasio cuesta si no estamos acostumbrados. Cada vez que lo intentamos, podemos intentarlo una, podemos intentarlo dos, podemos intentarlo tres, y luego a veces ya en el cuarto día ya nos cuesta, ya no queremos, es difícil, ya nos duele una cosa u otra, y a veces lo detenemos. Hay personas que lo han logrado, porque han convertido una motivación, tienen un objetivo, y lo vuelven una disciplina en su vida y constantemente están practicando gimnasia, algún tipo de disciplina, no sé, levantamiento de pesas, alguna elíptica, caminadora, bicicleta, o simplemente caminar, simplemente correr, pero lo han hecho y es de todos los días que lo tienen que hacer y se vuelve una necesidad. El día que no hacen o no se ejercitan, se sienten mal, porque el cuerpo lo necesita. Y buscan un espacio por la mañana, si no pudieron, lo hacen en la tarde, y así, ¿no? O sea, buscan la forma en poder saciar esa necesidad, porque ya es ya es imperativo para el cuerpo, y es una demanda que el cuerpo está haciendo para poderse mantener allí. Y si lo interrumpimos, se va perdiendo esa disciplina. Los amantes que van al gimnasio lo han podido hacer y han desarrollado esa disciplina y tienen ahora resistencia. Ustedes se nota cuando de repente se ofrece algo, usted conoce o convive con alguien que va al gimnasio y hay que hacer una prueba, un ejercicio o simplemente un favor que demanda resistencia o fuerza. Muchas veces los que no estamos tan en forma de gimnasio no podemos o pasamos. Pasa. Pero si hay alguien que está más fuerte, que está constantemente ejercitándose o que tiene resistencia física, es más fácil para ellos. Eso me hace recordar de algunos meses atrás que los hombres fuimos al gimnasio a jugar soccer.
y fuimos a jugar soccer. Yo tenía, no sé, más de un año yo creo que sin jugar soccer. Y otros compañeros también, de muchísimo tiempo que sin jugar. Y íbamos, no sé, una hora, vamos a jugar una hora. Y pues con eso, a ver hasta dónde aguantamos. Ok, pasaron los primeros 5 minutos, 10 minutos y empezamos a... Donde ya no teníamos para seguir, ya no teníamos condición física para correr. Recordamos el tiempo cuando éramos jóvenes y jugábamos por 2 horas y luego jugábamos otras 2 horas más tarde. Nada nos paraba porque teníamos condición, teníamos esa resistencia. Pero hoy ya parece que no, ya nos ganó, ¿verdad?, los años o que hemos volteado hacia otro lado en cuestión de dónde ponemos el tiempo para hacer ejercicio. Ahora bien, la vida espiritual es una carrera igual que la vida, donde tenemos obstáculos, donde tenemos diferentes cosas para las cuales necesitamos resistencia. Y aquí la oración a nosotros nos va a dar resistencia. Muchas veces caemos ante ciertas tentaciones porque no tanto porque Dios no esté con nosotros, no tanto porque estemos solos. Caemos muchas veces porque nuestra resistencia a la tentación, al pecado, está muy baja. Estamos siendo tentados, pero nuestra resistencia al pecado está muy baja, porque no estamos ejercitados en el Espíritu. Entonces, de eso se trata esta serie. Tenemos que entrenarnos, tenemos que ejercitarnos en el Espíritu para poder enfrentar la carrera espiritual, para poder estar preparados para la vida espiritual. El día de hoy quiero que notemos cómo la oración nos mantiene en una vida de resistencia, condición. Estamos listos, estamos fuertes. Caminamos y no nos cansamos. Corremos y no nos debilitamos. Porque tenemos fortaleza, porque tenemos resistencia. Es necesario que tú y yo ejercitemos nuestra fe en el Espíritu a través de la oración. La oración es ese diálogo entre el hombre y Dios. Es un acto de adoración a Dios. ¿Adoramos a Dios cantando? Sí. Exaltamos su nombre, decimos declaraciones de honra y de gloria a Dios a través de la alabanza, reconocemos su poderío, pero a través de la oración es otra forma, es otra manera en la que tú y yo adoramos a Dios también. Esta comunicación incluye la presentación de nuestros deseos a Dios, nuestras declaraciones de honra y majestuosidad hacia Dios, y también al nombre de Jesucristo, con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo. Es decir, que cuando estamos orando, tú y yo no oramos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y nos está guiando a orar. Dice Romanos 8:26. En el libro de Romanos, capítulo 8:26, Pablo le escribe a esta iglesia en Roma. Y de igual manera, el Espíritu acude a ayudarnos en nuestra debilidad. No sabemos cómo debemos orar muchas veces, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A veces nosotros estamos en necesidad, estamos en problemas, estamos en angustia, no sabemos a dónde correr, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué decir, no sabemos con quién hablar y queremos expresarle a Dios y ni siquiera sabemos cómo expresarle a Dios y no podemos entrar en un momento de oración porque no tenemos dirección en nuestra mente. Estamos tan desesperados, estamos agobiados, queremos materializar muchas veces nosotros o buscar la solución en nosotros y no buscamos a Dios porque estamos perdidos, porque estamos en medio de este caos de nuestra vida. Pero miren esta palabra que Dios nos da a través de esta carta de Romanos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto nos invita a nosotros a decir, no importa en el momento en que usted esté, no importa si no hay lógica en nuestra mente, no podemos bajar las revoluciones de nuestras emociones o sentimientos en ese momento. Busquemos a Dios en oración, porque entonces el Espíritu Santo sabe nuestro deseo y nuestra necesidad y Él da gemidos a Dios que interceden por nosotros.
Es difícil, yo sé, pero también es bueno saberlo, porque lo podemos recordar. Porque cuando nos encontremos en esos momentos de debilidad, podemos aún así ir al Padre en oración. Aunque estemos en la agonía, como estaba Jesús, tan desesperado y sobrellevado de la situación, el Espíritu clama por nosotros. Es muy importante saberlo. La oración es algo que los judíos practicaban mucho, o practican mucho, son 3 veces al día. Nosotros también 3 veces al día, en el desayuno, en la comida, en la cena. Eso es bueno. Pero la oración que los judíos hacían era una oración formal a Dios en la mañana, en la mediodía y en la tarde. Cuando estaba en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel fue sacado de Jerusalén a Babilonia, a otros lugares, a otras tierras, Daniel, el profeta Daniel, oraba en la ventana, y esa ventana daba en dirección a Jerusalén, al templo, porque allí estaba la presencia de Dios, y esa era la dirección en la que oraba. Oraban con reverencia, oraban hincados, oraban con los ojos cerrados, oraban de diferentes formas. Y los que estaban en Jerusalén iban al templo y ahí oraban en el templo. Pedro, el apóstol Pedro del Nuevo Testamento, aún acostumbraba a ir al templo después de que Jesús resucitó. En el libro de Hechos menciona, y iban de camino al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Era una práctica, una disciplina que tenía la iglesia de primer siglo. Y eso es algo que tú y yo debemos convertir nuestra oración, nuestra vida de oración, en una disciplina, en un hábito constante, en todo tiempo. La oración no solo se practicaba en el templo, también en las casas, en los lugares apartados, que había diferentes formas, hincados de pie, inclinándose de rodillas, pero en todo tiempo la Escritura, el libro de Timoteo 2.8, Tito 2.8 nos manda a orar y perseverar en oración todo el tiempo. Si esto es demandante todo el tiempo, constantemente, todos los días, imagínense qué va a pasar cuando hacemos algo todos los días, todo el tiempo, ¿cómo vamos a estar? Si yo corro todos los días, a todo el tiempo estoy corriendo, y mañana igual, y en la mañana, y en la tarde, y en la noche, corro. Entonces, en cualquier momento yo voy a poder correr sin cansarme, voy a tener resistencia, voy a tener condición. Espiritualmente, la oración nos mantiene unidos, nos mantiene fuertes, nos mantiene resistentes a la tentación. Somos tentados por todos lados. Recuerda vienen ciertas cosas de la serie anterior y ahora estamos equipándonos para poder nosotros estar fuertes y vencer tentaciones. Y la oración nos va a dar a nosotros resistencia. Jesús fue al monte, se apartó, fue a un lugar aparte, llevó a sus discípulos y después envió a 3 más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo: vengan conmigo y oren por mí. Y luego Jesús se apartó otro tanto más en soledad hacia el Padre. Era una práctica, invitar a alguien a orar por nosotros, pero también nosotros solos a Dios, y Jesús lo hacía constantemente. Y es algo que tú y yo necesitamos comenzar a hacer. De acuerdo con la Biblia, la actitud del Espíritu que ora es más importante que la hora, el lugar o forma. Es la actitud del Espíritu. Si yo estoy decidido a orar, pero a veces me siento confundido y no sé cómo orar. Y como no sé cómo orar, me siento intimidado hasta conmigo mismo y mi intimidad, y no oro. ¿No le ha pasado a usted? De desear orar, de querer orar, y usted siente la necesidad de orar, y entonces busca un momento, busca un espacio y va a oración, y luego no sabemos cómo orar. No sabemos cómo comenzar a orar. O nos sentimos simplemente como que es que siempre que oro, siempre estoy pidiendo cosas a Dios y siento que lo voy a dar. ¿No le ha pasado eso? Y cuando oramos, nuestra oración se convierte en una oración muy egocéntrica. Solamente hablamos de nosotros, solamente hablamos de nuestra necesidad, hablamos de nuestros problemas, hablamos de nuestra vida. Es algo que muchas veces pasa. A mí me ha pasado.
Pero si su actitud en el Espíritu es de ir a buscar protección, dirección de Dios, esa es una buena forma, es una buena actitud del Espíritu. Y no importa el lugar donde usted esté, no importa la posición en la que usted esté, si está sentado, si está hincado, si está acostado, si su espíritu está con una buena actitud de conectarse con Dios, de platicar con Dios, de orar a Dios, eso es lo que Dios está viendo en nuestro interior. Orar con intensidad, eso es una intensidad espiritual. Podemos estar orando con mucha intensidad y en silencio, sin tener que gritar, sin tener que hacer tanto ruido, pero en nuestro corazón, en nuestro interior, el Espíritu tiene una intensidad de clamor a Dios. Entonces, eso se puede, eso es posible. Lucas 22:24, como le decía el versículo que usaba, estando Jesús en agonía, oraba más intensamente, oraba muy intensamente. Estaba en agonía y lo sabemos porque, mire, Lucas dice, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba en el Getsemaní, Jesús estaba ahí en el monte, procesando lo que vendría, lo que iba a pasar, la crucifixión, el dolor, la separación de Dios, la ira de Dios sobre él, el castigo por nuestros pecados estando sobre él. Entonces era una presión tan grande que cuando eso pasa, que estamos tan presionados, nuestros vasos sanguíneos, las venas que tenemos por acá se revientan y contaminan el sudor y sale a través del sudor esa sangre. Y Jesús le pasó eso. Entonces es la presión más alta que un ser humano puede experimentar, que Jesús está pasando. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es a través del Espíritu en la que tú y yo podemos conectar con Dios. Es esta forma en la que Jesús, guiado por el Espíritu, siempre obedeciendo al Espíritu, puede entrar en esa conexión con Dios a través de la oración. Tú y yo debemos entender y comprender en nuestro corazón y en nuestra mente que aunque tú y yo no sintamos o no tengamos una fluidez de palabras, el Espíritu nos va a guiar en oración. Tenemos que concentrarnos y conectarnos con Dios a través del Espíritu. Él va a producir gemidos de intercesión por nuestras vidas. Pero tenemos que abrir nuestro corazón y ser honestos y entrar en ese acto de contemplación con Dios a través de la oración, en ese diálogo entre el orante, es decir, entre nuestra persona y Dios, en el lenguaje del Espíritu. Muchas veces, en un sentido cristiano, una sola lágrima, una sola palabra puede convertirse delante de Dios en una oración intensa. Porque es una expresión del Espíritu en el corazón. Y eso nos va a ayudar a nosotros a mantenernos o a empezar a desarrollar, incrementar nuestra resistencia. Quiero preguntarle, quiero hacer unas preguntas y que las conteste en su mente. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo suelen ser? ¿Qué sentido suelen tener? ¿Y cuál es el contenido de esa oración? ¿Cuál es la frecuencia de nuestra intimidad con Dios? ¿En qué momento de nuestra vida buscamos a Dios para orar? Tomamos tiempo hoy en la mañana para orar a Dios, para encomendar nuestro día, nuestras actividades, preparar nuestro corazón para venir hoy a este lugar porque vamos a adorar a Dios, porque vamos a escuchar su palabra, a que Dios abra nuestro corazón. Usted viene listo, orado, viene en una relación con Dios a este lugar para que Dios te hable, o venimos simplemente con el impulso de que nos levantamos, de que sabemos que es domingo, de que es a la 1 de la tarde, que tenemos que reunirnos en la iglesia como un compromiso social. ¿Cómo es nuestra vida espiritual a Dios? ¿En qué forma tenemos nuestra disciplina espiritual? ¿Es un hábito natural de nosotros y del Espíritu el poder reunirnos, el poder cantar, el adorar a Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es nuestra vida de oración? Si estamos nosotros en una vida de oración, con un hábito,
Ese hábito espiritual nos va a tener resistencia. Y cuando entonces tengamos luchas, entonces cuando tengamos tentaciones, nosotros vamos a poder responder y defendernos a las tentaciones. Jesús estaba siendo tentado por el diablo en el desierto y él respondió. Él estaba ejercitado en el espíritu para desechar las tentaciones. Tú y yo debemos nosotros comenzar a desarrollar fortaleza, resistencia espiritual en nuestra vida para ser vencedores, como Jesús fue vencedor. No es en la forma muchas veces que nos escudamos en decir que Jesús nos ayude, sí. El Espíritu, Dios el Padre, Jesús nos ayuda. Jesús ya intercede por nosotros, pero es necesario que nosotros formemos la disciplina de oración espiritual. Es muy interesante esto, porque no solamente nos da resistencia para defendernos, sino que nos capacita y nos damos a entender y empezamos a conocer la voluntad de Dios, y cuando tenemos un momento de adoración en conjunto podemos expresar nuestra adoración, podemos ser capaces de poder abrir nuestros labios, nuestra boca y cantar alabanzas a Él, expresar gratitud, decir gracias a Dios con siendo genuinos en nuestro corazón, siendo honestos al decir gracias por lo que tú haces en mi vida, gracias por el día de hoy. Podemos valorar y comprender la presencia de Dios en nosotros. Desde muy pequeño escuchaba a mi mamá decir, pues pídele a Dios en oración eso que quieres o deseas. Estaba para entrar a la universidad y apliqué en el examen y solamente apliqué en una universidad y pues ora a Dios para que te ayude a responder ese examen, que recuerdes lo que estudiaste y que puedas tener una buena calificación para que seas aceptado en ese lugar. O vamos a orar para que todo lo que tú tienes en tu corazón, Dios te ayude, Dios te fortalezca o Dios te lo conceda, pero es la oración la que nos da a nosotros un entendimiento de Dios. La oración tiene una estructura. No sé si ustedes saben eso. Tiene una forma, tiene una estructura. La oración expresa adoración a Dios. La oración también expresa una confesión. Es decir, abrimos nuestro corazón a Dios. Esa es la oración. La oración también expresa una súplica, una petición, expresamos nuestra necesidad a Dios, y también la oración expresa una intercesión. Oramos por otros, pedimos por las necesidades de otros, pedimos por el bien de otros, no solamente por los nuestros. Y la oración finalmente expresa una acción de gracias. Si podemos comprender esta forma de la oración, vamos a evitar que la oración se vuelva egocéntrica y limitada. No sé si usted ha pasado tiempo hablando con alguien y las horas pasaron volando. Había muchos temas de conversación, había cosas que ponerse al día, o similitud, o encontraron un tema donde había mucho de qué hablar y las horas y el tiempo pasaron. Pero cuando entramos en oración y plática con Dios, 10 minutos se hacen eternos, 15 minutos se nos hacen muchísimo tiempo, ¿qué decir de una hora? Los mismos discípulos cuando estaban con Jesús en este monte que los llevó, Jesús regresó de ese espacio en el que estaba y vino y los encontró durmiendo. Y Jesús dice, ¿no pudieron orar conmigo una hora? Levántense y oren oren aquí por mí mientras yo voy allá también y oro. Y regresaba Jesús y otra vez nos encontraba durmiendo. Una hora se vuelve mucho para nosotros cuando no sabemos qué decir. Si estamos conociendo a una persona, o cuando conocíamos a una persona y no sabemos ni de qué hablar y había silencios muy largos y muy incómodos, no sabemos ni qué decir. Pero ya cuando lo conocemos y cuando ya sabemos cosas del uno del otro y comenzamos a compartir cierta información, las preguntas o los comentarios, las pláticas se vuelven siendo más largas, de más tiempo y más enriquecedor.
con más detalles. No, que fíjate que rojo, que azul, pero fue muy grande y luego termina, te quiero mucho, te amo, te amo, te amo. Y te lo prometo que sí. Pero ¿de qué se trata entonces cuando, qué pasa entonces cuando se trata de orar a Dios? Cuando se trata de entrar en una comunicación con Dios. Es importante, yo quiero que podamos tomar esto y practicarlo en nuestra vida de oración. Porque cuando los discípulos dijeron, bueno Señor, pues enséñanos a orar, no sabemos orar. Lo cual me dice a mí que es bueno decir y aceptar o entender que si no sabemos orar, no es un problema. Y lo cual no debemos ocultarlo. Sino los discípulos expresaron, bueno, pues enséñanos a orar. Nos enseñan muchas cosas, pero no nos han enseñado a orar, no sabemos orar. Y tal vez tú y yo estamos en la misma circunstancia, no sabemos orar. Lo intentamos o lo hacemos de alguna forma y muchas veces nos sentimos faltos o no preparados, o a veces no queremos orar en público porque no sabemos orar o porque nos da pena cómo oramos o qué sé yo. Pero los discípulos dijeron esa pregunta, bueno, enséñanos a orar. ¿Cómo oraremos? Enséñanos, Señor. Y el Señor les enseñó. En Mateo 6, capítulo 6, viene ahí el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, en una forma, Jesús no lo dio a nosotros para que lo recitáramos y lo memorizáramos y lo repitiéramos todo el tiempo. Es una fórmula, es una forma de la cual nos vamos a comprender cómo debemos orar. Quiero resaltar ciertos puntos en el Padre Nuestro, 4 al menos, para ser simples. Y el número 1 es que a través de la oración nosotros damos alabanza y damos reconocimiento a Dios. Nuestra oración debe comenzar siempre con una alabanza y con un reconocimiento a Dios. ¿Cómo lo va a hacer usted? Como le salga en su corazón. Como usted relacione a Dios y lo empiece a conocer a Él. Jesús comienza, Padre, Padre nuestro, Padre mío, tú eres mi Padre. Jesús comienza a expresar una relación de intimidad de Padre e Hijo. Dios es nuestro Padre. Yo no sé cómo sus hijos vienen a usted cuando quieren expresarle amor. Vienen derritiéndose. Papá, mamá, nos abrazan, nos besan, se nos montan arriba, hacen muchas cosas para expresarnos ese amor, porque tienen esa confianza de Padre, Madre e Hijo. Jesús está diciendo, cuando ores así, diga, Padre nuestro. Reconozcamos una relación de intimidad, una relación que tú y yo tenemos con Dios el Padre y nosotros como sus hijos. Y hay confianza. Y podemos expresar podemos entender esa relación familiar con Dios, reconociéndolo como nuestro Padre Celestial, es decir, que está en el cielo, que es dueño del cielo y la tierra, y que es todopoderoso, y exaltando, dándole alabanza y reconocimiento a Dios. Jesús da esta forma, y también después, seguido, dice, santificado sea tu nombre. Esa es una petición para honrar y reverenciar el nombre de Dios. Venga tu reino, un deseo por la venida del reino, un deseo por la voluntad de Dios que se haga en nosotros en la tierra, dándole lugar a la voluntad, al deseo, a la dirección de Dios en nuestra vida. Debemos entender, Dios, sea tu voluntad en mí. Esa es una petición sobre la persona de Dios. Y después peticiones sobre las necesidades humanas. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Peticiones que vamos a poner nosotros acá. Tenemos, danos hoy el pan de cada día, las necesidades físicas que tú y yo tenemos. Necesidades físicas, trabajo, finanzas, salud. Es pedirle, es poner sobre esas necesidades. Después, las espirituales. Perdónanos nuestras ofensas, te hemos fallado, perdónanos, te pido perdón porque lo he hecho mal, porque no me he esforzado, porque he quedado mal. Señor, ayúdame y perdona mis ofensas. No nos dejes caer en tentación, protégenos para no ofenderte más.
y líbranos del mal. Y la última, con la que termina Jesús, es una alabanza a Dios. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuyo es todo. Es una estructura simple que Jesús nos está dando para saber orar. Es la respuesta, el Padre Nuestro es la respuesta a una pregunta que los discípulos le hicieron: enséñanos a orar. Esa es la forma. Demos de alabanza y reconocimiento. Exaltemos las peticiones sobre Dios, exaltemos su nombre, su reino, desear su voluntad. También pongamos sobre Él nuestras peticiones o necesidades que tenemos, espirituales, materiales, físicas. Pero también terminemos exaltando el nombre de Dios. Ve cómo desde el principio y hasta el final se trata de la persona de Dios, de exaltar su nombre. Eso nos va a llevar a conocer más a Dios. Cada vez buscar más cualidades, adjetivos de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Es poderoso? ¿En qué sentido es poderoso? ¿Es grande? ¿En qué sentido Dios es grande? ¿Es excelso? ¿Es omnipotente? ¿Es omnipresente? Busquemos cualidades y adjetivos de Dios para poder nosotros expresarle esa honra, esa alabanza a Dios. Inclusive Mateo nos manda a nosotros como cristianos como una responsabilidad no solo orar por nosotros, sino orar por nuestros enemigos, orar por los gobernantes. Santiago nos recuerda orar los unos por los otros. Mateo, tan evangelista, nos dice: oren por la obra de Dios para que se lleve a cabo, para que el evangelio del reino, para que el nombre de Jesús lo escuchen muchas más personas. Oren también por eso, oren para que su reino se establezca en todo el mundo. Oremos por la iglesia, oremos por las personas que no conocen a Dios, oremos por los gobernantes, los que dirigen la nación, oremos por los enemigos nuestros, oremos por nosotros. Tenemos mucho por qué orar. Si tú y yo nos ejercitamos en la oración, vamos a comenzar a tener resistencia espiritual. Si vemos a Jesús fuerte, si vemos a Jesús sometido al Espíritu, si vemos a Jesús dócil, humilde, obediente a la voluntad de Dios, es porque lo conocía, porque pasaba tiempo con Él en oración. Tú y yo, de la misma forma, podemos comenzar a fortalecernos en el Espíritu a través de la oración. Si es algo que todavía no hacemos, no hay momento por qué esperar. Tenemos que comenzar con algo. No vamos a comenzar a correr una carrera de 400 metros en unos Juegos Olímpicos si no comenzamos a caminar en nuestra vida primero. Construir condiciones de resistencia. No podemos llegar a ser un atleta profesional si no comenzamos una disciplina primeramente. Los grandes atletas que han ganado medallas olímpicas o que han convertido récords mundiales con números increíbles, no se levantaron ese día y fueron a competir y lo lograron. Tal vez tú y yo nos sentimos así en la vida espiritual. Es que no puedo llegar a ese sentido espiritual. Es que no. Yo veo y escucho y veo a personas, inclusive consumimos de redes sociales, de YouTube, vemos otras iglesias, vemos momentos de oración, vemos experiencias, pero yo no. Yo no estoy ahí, yo no siento yo siento que no soy esa persona que lo puede hacer, que puede entrar en esa intimidad con Dios, en una oración. Yo soy muy frío. Mi personalidad, mis preocupaciones, no tengo tiempo, o el ambiente en el que estoy nunca está tranquilo, nunca está. No, debemos nosotros comenzar a provocar espacios de oración con Dios y hacerlos una disciplina. Si no, jamás lo vamos a hacer. Yo sé que usted tiene la capacidad, tenemos la capacidad, porque la oración no es muy diferente a tomar tiempo en nuestro día para platicar con Dios. Usted tiene compromisos, cumple sus compromisos. Usted ha logrado tener éxito en esta vida de alguna forma, es porque ha tenido disciplina.
Lo único que nos separa a nosotros de lograrlo es la motivación y la consistencia que le pongamos a las ganas de orar. ¿Qué motivación le da a usted o tiene usted por conocer más a Dios? ¿Qué lo motiva más? ¿O qué lo desmotiva a orar? Forme esa disciplina para crear ese nuevo hábito espiritual. Entienda que no es tan difícil orar si tenemos una guía, la cual Jesús ya nos dio. Pero si encontremos la motivación y llevamos una consistencia en esta nueva disciplina. La oración no tiene como finalidad decirle a Dios lo que debe hacer ni cómo debe hacerlo. No es eso, no se sienta mal. Déjenlo en la mano de Dios. Dios sabe cómo orar. Él es más sabio, Él es más sabio que nosotros. Y Él va a hacer su voluntad. Solo deseemos su voluntad, como en el Padre nuestro Jesús les enseñó: Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Es decir, que como tú reinas y gobiernas en el cielo, y allá todo se hace conforme a tu voluntad, que en este mundo nuestro corazón siga tu voluntad. Seamos obedientes a ti y que aquí en el mundo también reine tu voluntad. Que tú seas el Señor de este lugar. Nuestra oración debe estar dirigida a que sea la voluntad de Dios sobre nosotros. Y que el señorío de Dios esté en nuestra vida y podamos estar seguros en su voluntad. La oración es como el hombre puede encontrar y conocer la voluntad divina, la acata y se capacita para llevarla a cabo en su vida. No podemos entender la voluntad de Dios. A veces vivimos nuestra vida sin entender a Dios, sin entender su voluntad, sin entender nuestra propia vida y los eventos que pasan en nuestra vida, porque no conocemos a Dios. No conocemos su voluntad. Si hay cosas que nos pasan por voluntad de Dios, pero no conocemos la voluntad de Dios, no podemos entender en dónde estamos metidos, qué estamos pasando. Porque hay cosas que Dios permite bajo su voluntad para que crezcamos en madurez, en carácter, en compromiso, pero si no sabemos, no entendemos en lo que estamos metidos. Y entonces en la oración lo que nos va a hacer a nosotros crecer en esta resistencia. Jesús pasó mucho tiempo orando, constantemente. Era una disciplina que tenía con su Padre. Y la pasó a sus discípulos. Y los discípulos la enseñaban en las iglesias. Los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, y todos los que tenemos escritos, ellos oraban constantemente y mandaban a la iglesia orar. Oren unos por otros, oren por sus gobernantes, oren por los líderes, oren por ustedes, oren por sus necesidades, pero denle gracias a Dios en todo tiempo, con toda oración y súplica entre los santos. Y siempre la oración está presente en la vida espiritual para poder estar fuertes. Quiero invitarlos hoy a que comenzamos a practicar